Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Les contamos ahora los titulares del día. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, abandonará el cargo a finales de este año. Un informe denuncia que los nuevos libros de texto escolares palestinos incitan a la violencia contra Israel. El primero de 3 envíos de combustible para electricidad de Qatar entran en Gaza a pesar de la oposición del gobierno de Ramallah. La economía de Israel crece más de lo previsto por el Fondo Monetario Internacional a pesar de la tendencia mundial. Estos son los titulares de hoy, después volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Anunció sorprendentemente su abandono del cargo a finales de este año. Los rumores se desataron irremediablemente en la capital, donde muchos creen que las intenciones de la exgobernadora de Carolina del Sur pasan por una candidatura para las presidenciales del 2020, extremo que Haley descartó. A pesar de su poca experiencia en política internacional, su cometido fue elogiado por el presidente Trump, quien dejó la puerta abierta a su vuelta. A su llegada al organismo internacional, la diplomática avisó de que su plan pasaba por hacer valer el poder de Estados Unidos y apoyar a sus aliados, especialmente a Israel. Dicho respaldo fue ayer devuelto por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien agradeció su lucha inquebrantable contra la hipocresía de la ONU. Sí, la verdad que Nikki Haley ha desempeñado en estos casi 2 años, a finales de año será cuando cumpla, o en enero, cumpliría los 2 años en el cargo, pues un papel que ningún otro embajador que yo recuerde de Estados Unidos en Naciones Unidas fue tan contundente, en la defensa por lo menos del tema de Israel y también en la denuncia de la hipocresía de tantos organismos de Naciones Unidas. Esto ha desatado muchas interpretaciones. Algunos, especialmente los que tratan desde hace tiempo de encontrar una vía para desprestigiar al presidente Trump, dice otra renuncia, otro problema de la administración Trump. Bueno, digamos que en este caso yo creo que es un caso diferente. Primero porque anuncia ella que se va y es muy creíble que es así y no que es echada por Donald Trump, porque incluso dice no me voy ahora, sino a finales de año para que no haya problemas. Si fuera Trump el que la destituye, ya sabemos que no duraría ni 24 horas y ya habría anunciado quién va a ser su sucesor. Y aquí es lo que se abre un poco el vértigo, digamos, de los rumores, ¿no? ¿Quién va a ser el sucesor? Pues yo he visto en estas pocas horas 2 nombres que me parecen poco fiables. El menos fiable de todos es que decían que iba a ser su sucesora Ivanka Trump, la hija de Trump, sentada en las Naciones Unidas. Él salió a desmentirlo. El otro nombre que se barajó es el del marido de Ivanka Trump, Jared Kushner, que sí ha desarrollado una carrera en política internacional en estos 2 años, tratando de impulsar el diálogo entre israelíes y palestinos, que no ha llegado de momento a ningún pronunciamiento. Yo no creo que ese tampoco sea el candidato, porque si es verdad que durante este tiempo Trump tiene un plan de paz para Oriente Medio, pues no va a ser el momento ideal para retirar a uno de los artífices de él, ¿no? Y que pasar la pelota a otra persona. No sabemos quién va a ser el reemplazante, todavía hay tiempo. Ni sabemos exactamente por qué Haley se va, aunque fuentes allegadas han informado que Haley en realidad, cuando aceptó este puesto, que ella no tenía ninguna experiencia en política internacional, era gobernadora de un estado, de Carolina del Sur, pues lo hizo con la condición, advirtiéndole a Trump que iba a estar 2 años y no más, porque tenía que atender a otros compromisos con su propio estado, con su familia, etcétera, etcétera. Parece alguna salida demasiado tranquila para alguien que ha llevado una carrera política tan vertiginosamente potable, entre comillas. Digo potable, ¿por qué? Porque incluso los votantes demócratas o los diputados demócratas
o sea, el partido enemigo de los republicanos y especialmente de Trump, la han apoyado en más de alguna ocasión. Ella también ha tenido suficientes bemoles para enfrentarse a Trump cuando no estaba de acuerdo con alguna cosa, aunque nunca la sangre no llegó al río, no fueron enfrentamientos a vida o muerte, sino posturas diferentes. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Es una pena porque esto es como cuando se fue, ahora no recuerdo, el mediador búlgaro de Naciones Unidas para Oriente Medio y se lo llevaron para mediar en el conflicto sirio, con lo cual él tampoco puede solucionar el conflicto sirio, pero las relaciones en lo que era Israel con los palestinos se han desmejorado desde entonces. El Centro para la Investigación Política del Próximo Oriente publicó un informe en el que denunció que 45 libros de texto para escolares palestinos publicados entre 2017 y 2018 tienen contenidos que contemplan la incitación de la violencia contra Israel. Según este instituto israelí, la conclusión de su estudio revela que los niños y los jóvenes palestinos aprenden en la escuela que la resolución pacífica del conflicto no es una opción. El informe indica que decenas de libros de texto publicados recientemente por la Autoridad Nacional Palestina utilizan términos como ocupación sionista para referirse a Israel y añade que tienen contenidos que defienden la vía de una lucha armada titulada Revolución, que implica actividades terroristas consideradas operaciones de sacrificio. Los que llevan a cabo tales acciones se denominan los que se sacrifican y aquellos que mueren en acción o encarcelados son vistos como mártires y prisioneros de guerra, denuncia el informe, que agrega que los libros contienen el uso de conceptos islámicos tradicionales para hablar de lucha de liberación como guerra santa, yihad o martirio, shahadá. El instituto también critica que se mencione que la lucha para la liberación de la ocupación no está limitada a las zonas de Cisjordania y la Franja de Gaza, sino que da inicio con la creación del Estado de Israel en 1948 e incluiría todo el territorio entre el Valle del Jordán y el Mar Mediterráneo. Estos libros de texto no reconocen la existencia de Israel, que ni aparece en el mapa. Sí, bueno, de esto se había hablado, ahora se ha hecho un estudio a fondo, un informe. Evidentemente lo leemos aquí, en Israel lo leen, todo el mundo lo sabe, pero por ejemplo los periodistas españoles seguramente que no leerán este informe o creerán que porque está hecho por un instituto israelí pues no tiene validez alguna. Pues yo les invito a que emprendan ellos mismos un informe similar, que manden traducir los libros de nueva factura, no los que se hacían hace 50 años, los libros que se utilizan incluso hoy día, recién editados por la Autoridad Palestina, para los chicos, no los de Hamás, para los chicos de la llamada Palestina moderada, la dirigida desde Ramallah, y verán qué es esto, que Israel no aparece en el mapa, que Israel no aparece mencionado, sino con subterfugios como ocupación sionista, que no solamente se habla de territorios ocupados cuando se refieren a territorios conquistados después de 1967, sino a todo lo que es el territorio de Israel, es decir, también lo que es la línea verde, también lo que es la línea de armisticio en 1949, todo lo que alguna vez reflejó que ahí existe un Estado de Israel o algo vinculado con los judíos, pues desaparece totalmente, pero ya no es que desaparece, sino que dicen que las personas tienen derecho a ser liberadas por la lucha armada y que no hay ninguna salida pacífica al conflicto que no sea la lucha armada y las operaciones de sacrificio. Es decir, que para esto sí que, abandonan el lenguaje más o menos laico de los movimientos llamados de liberación nacional de los años 70 para volcarse de lleno en el islamismo radical, según convenga o no. Lo que sí está claro es que estos libros, en todos sus aspectos y sin excepciones de ninguna clase, llaman a la incitación, llaman al odio contra Israel, y después, claro, nos tiramos los pelos
de la cabeza, por lo menos los judíos y los israelíes, pensando cómo es posible que gente como el terrorista de 23 años que trabajaba al lado de los israelíes, o chicos de 16 años se hagan explotar, disparen, maten o salgan con cuchillos a las calles. Un primer envío de combustible entregado por Qatar a la Franja de Gaza ha entrado durante la jornada en el enclave palestino tras recibir la autorización de Israel para el paso de los camiones por el cruce fronterizo de Kerem Shalom. Un total de 3 envíos han recibido el visto bueno y serán destinados a alimentar la única central eléctrica con la que cuenta Gaza. La autoridad palestina expresó su oposición a la entrega del combustible debido a que no se ha realizado en coordinación con Ramallah. El portavoz de Hamás ha resaltado que el gobierno de Al-Fatah intenta ocultar el importante papel que juega en el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza. Sí, algo que aquí tratamos de resaltar y otra vez parece como que la prensa española, la prensa en español y en general también mucha prensa internacional, digamos que obvia ese detalle que cuando hablan de la Franja de Gaza es como una cárcel al aire libre. Bueno, ¿y quién pone los barrotes? Porque no está muy claro, porque había puertas de entrada y puertas de salida, y todo esto se ha cerrado especialmente por presión de la autoridad palestina, de los propios hermanos palestinos que los dirigen desde Ramallah y a los que le interesa un pepino la vida y el destino de estos palestinos de Gaza, a menos que les entreguen todo el poder a ellos. Y como no se los entregan, pues están dispuestos a boicotear y hacen lo posible, menos mal para los palestinos de Gaza, menos mal para los gazatíes que en el medio tienen a Israel, que abre las puertas para que entren el combustible que les suministra Qatar, que también les suministraría Israel si no fuera porque la autoridad de Ramallah, que según los acuerdos de Oslo es la que gestiona este tipo de historias, es la que se niega a que llegue combustible para que haya electricidad en las casas de Gaza. Bueno, todo esto ojalá que la gente lo entendiera y ojalá que la gente entendiese que no es solamente que nos quejamos porque en la Franja de Gaza tiran globos incendiarios y porque hay un grupo que es terrorista, que es Hamás, que todo eso es cierto, sino que los otros palestinos, los palestinos moderados, seguramente a nivel individual o como personas son maravillosas, pero tienen una dirigencia que son autogenocidas, que no les importa matar a parte de su pueblo con tal de salirse con la suya en el tema de eternizar el conflicto, no darle solución y así eternizar también las subvenciones y el dinero que les entra de terceros países y potencias como la Unión Europea para subvencionar más que las ayudas al pueblo sus cuentas personales en Suiza. No me cansaré de repetirlo. Mientras en los países occidentales desarrollados se prevé una caída en el crecimiento de su economía para los próximos años, Israel se sigue fortaleciendo. De acuerdo con un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, la economía de Israel está creciendo bien mientras la inflación se mantiene baja y el mercado de la vivienda se enfría. Al revisar el PIB de Israel durante 2018, este organismo ha revisado al alza el crecimiento proyectado para el 2018 de 3,3 al 3,6%. Para 2019 se calcula que este índice será de 3,5% para 2019 y de un 3% en los años siguientes, cuando el Fondo Monetario Internacional estima que se frenará respecto al crecimiento mundial, aunque seguirá siendo superior al crecimiento de las economías desarrolladas occidentales. Bien, aquí ya ven otra noticia que tiene que ver con Israel. Esta es una noticia positiva porque se basa en datos objetivos y aquí no hay tutía. Es decir, el Fondo Monetario, aunque no lo quiera, pues tiene que reconocer que la economía israelí no solamente que crece, sino que crece a pesar de sus vaticinios, porque ellos habían dicho, sí, crecen, están muy bien, van a crecer un 3,3. No, ni un 3,3, ni un 3,4, ni un 3,5, un 3,6. 3 décimas en el porcentaje de crecimiento es una barbaridad. O sea, cuando en España nos quitan o agregan la Comisión, la Unión Europea, algún decimal en cuanto a las previsiones de crecimiento, pues
el ejecutivo que esté al mando del país se vanagloria o encuentra muchas justificaciones para ese frenazo y dice que se debe a coyunturas internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, Israel, a pesar de las coyunturas internacionales, sigue creciendo y crece cada vez más. Y bueno, lo único que dice el Fondo Monetario Internacional, que a partir del 2020 al 2023, pues el crecimiento será menor y quizás inferior al crecimiento mundial, aunque sí al del... Bueno, están tirándose faroles, como si ellos supieran lo que va a pasar dentro de 3 años, que eso no lo sabe ni el mago Mandrake, para predecir cuál va a ser el crecimiento de Israel y del mundo y de los países desarrollados y no desarrollados. Esto es para poner una nubecita en un panorama que de otra manera tendría que servir de ejemplo al resto del planeta. Cerramos así la primera parte de las noticias y nos despedimos. Hasta la próxima semana, Jorge. Bueno, tú eres el que se despide. Bueno, yo me despido hasta dentro de unos días, más adelante, pero tenemos también un puente en medio. Sí, tenemos un puente el día 12 y desde aquí, bueno, ya les deseamos Shabbat Shalom, aunque a mí me volverán a encontrar en las noticias de los lunes durante algunas semanas, porque aquí el compañero va a tener unos días libres. Bueno, ahora no se marchen porque nosotros continuamos con la agenda cultural. Entramos en la agenda cultural de hoy. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. ¿Y lo hacemos con qué? ¿Con un descubrimiento arqueológico? Sí, he ido a la impresora y he dado con él. Lo has encontrado en la impresora y los responsables de la Autoridad de Arqueología de Israel, de Antigüedades de Israel, han hallado una piedra con una inscripción de 2000 años de antigüedad en la que se lee en hebreo Jerusalén, lo que la convierte en la más antigua completa encontrada. La inscripción se halló en una excavación bajo el Centro de Convenciones de Jerusalén durante unas obras. Estaban renovando una carretera, como siempre, y se comenzará a exhibir al público a partir de mañana en el Museo de Israel, en la propia Jerusalén. La particularidad del texto, que reza Ananías, hijo de Dódalos de Jerusalén, es que es el más antiguo en hebreo que deletrea el nombre de la ciudad santa de forma completa y tal y como lo pronunciamos ahora. Las inscripciones de la época del primer y segundo templo mencionando Jerusalén son escasas y más inédito es que se deletreen completamente de la forma que lo hacemos hoy, ya que normalmente el nombre de la ciudad aparece abreviado. Esto es lo que ha comentado Yuval Baruch, de la Autoridad de Antigüedades de Israel y profesor de la Universidad de Haifa. Felicitar de nuevo a los arqueólogos israelíes por encontrar esta piedra tan interesante y única en el mundo hasta el momento. Bueno, mi descubrimiento no ha sido tan especial, pero Raquel nos lo ha traído aquí y ahí queda. Si quieren más información, pues seguro que pueden encontrarla a través de las webs. Continuamos con la agenda. Sí, los esposos cazadores de nazis, los Clasper, fueron condecorados ayer en París por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Serge Clasper recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor. Durante una ceremonia íntima con sus familiares y con la presencia del gran rabino de Francia, Emmanuel Macron aprovechó la ocasión para recordar su recorrido en un discurso. El Serge nació el 17 de septiembre de 1935 en Bucarest, escapó de milagro de la Gestapo en 1943 en Niza, donde sus padres se habían refugiado. Naturalizado francés en 1950, empezó en París estudios de historia y de ciencias políticas. Se casó en 1963 con Bette Kunzel, una joven alemana protestante no judía que se negaba a olvidar las responsabilidades de su país en el genocidio. Durante más de medio siglo, Serge, que se convirtió en abogado y en historiador de la deportación, hizo campaña con su esposa por el reconocimiento de la Shoah y para lograr que se juzgara a los criminales nazis y a sus cómplices del Estado francés, colaborador del ocupante alemán. La pareja consideró esta una misión sagrada, perseguir a los nazis allí donde estuvieran, lograr que la justicia hiciera su trabajo sin buscar venganza. Era imposible que lo lograran el uno sin el otro, pronunció su hija Lida. Ambos lograron encontrar y desenmascarar a la mayoría de los jefes de la policía nazi en Francia, como Kurt Liska, antiguo jefe de la Gestapo en París, y Klaus Barbie, el carnicero de Lyon.
entre otros. Bueno, una historia cuanto menos inquietante, ¿no? Uh-huh. Continuamos, si te parece, Raquel, para cerrar la agenda de hoy, aquí a mitad de semana en Radio Sefarad. Sí. Y dime, ¿qué Terminamos tenemos? con una exposición, con la inauguración de la exposición Tikkun, la vida actual de los judíos en Alemania. Uh-huh. Una exposición muy interesante y además muy curiosa por su procedencia, porque la autora es una estudiante de periodismo de la Facultad de Periodismo de Cuenca y es allí precisamente donde se presenta esta exposición en la facultad, en la Sala Ricardo Ortega. El conjunto de fotografías retrata la comunidad judía en la Alemania de hoy y constituye el trabajo fin de grado de la exalumna Jennifer Bernal, que obtuvo una calificación de matrícula de honor. El decano de la Facultad de Periodismo, Ángel Luis López Villaverde, y el comisario de la exposición, el profesor de Fotoperiodismo e Imagen Digital, Santiago Torralba, inaugurarán la exposición junto al resto de autoridades y, por supuesto, la autora con la que intentaremos hablar para que nos hable de esta exposición Tikkun, la vida actual de los judíos en Alemania. Pues mientras tanto les animamos a que la visiten y nosotros nos despedimos hasta mañana aquí en Radio Sefarad.